Muy buen día, un gusto de saludarlos. A ver, el trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta de manera que la persona percibe y socializa con otras personas. Causa problemas en la interacción social y la comunicación. El 2 de abril es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. ¿Se puede prevenir? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son los síntomas? Vamos a conversar de ello con la doctora Marcela Castillo. Ella es la decana de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto que nos hayas recibido. Muy buenos días, estoy muy contenta de poder participar. La verdad es que este es mi tema favorito. Ahora viene el porqué. Yo soy otorrinolaringóloga de profesión, me he dedicado toda la vida a niños, al lenguaje, a comunicación. La otorrinolaringología aborda esa área, pero probablemente mi vinculación con el autismo tiene más que ver con mi rol personal. Yo soy mamá de un joven, ahora ya no es niño, un joven que cumple 21 años, que está en la condición del espectro autista. Por lo tanto, llevo al menos 20 años de mi vida solo dedicada a estudiar, a aprender, a vivir, a ser usuaria, a encantarme con esta maravilla de la neurodiversidad y todo lo que ellos pueden eh, aportar a esta sociedad, desde todas sus miradas, desde entender que el otro con características diferentes es también un aporte para nuestra sociedad. Así que feliz de ir viendo cada una de las preguntas y tratar de aportar con este rol dual entre Oye, doctora y pero mamá usuaria. eso te hace absolutamente especial además porque nos puedes hablar de los dos, de las dos partes, ¿no? Eh, Oye, Marcela, a ver, hablamos de autismo, sin embargo, hablamos también ahora últimamente de espectro autista. ¿Significa eso que hay distintos roles, hay distintos rangos, distintos conductas, patrones de conducta en distintas personas y por eso entonces hablamos ahora del espectro autista, porque antes se hablaba, por ejemplo, del autismo, del Asperger, etcétera. Claro, desde hace algunos años y buscando justamente poder hacer un diagnóstico más amplio que permita un acceso oportuno al diagnóstico y a las terapias, se prefirió establecer este rango amplio de espectro autista en que pueden estar todas las manifestaciones de esta condición, pero en distintos niveles. Entonces podemos tener un nivel inicial o nivel uno en que solo hay pequeñas alteraciones del ser comunicacional, o de la interacción social, o conductas estereotipadas o repetitivas, que es otra de las características, hasta un nivel más intenso en que los síntomas son muy importantes, por lo tanto la dificultad de inserción en la sociedad es aún mayor y que puede además sumarse a la presencia no de otras comorbilidades. Vamos a ver que en las personas en el espectro autista también se pueden dar otras enfermedades que hace a veces que se mezclen las sintomatologías, las características y que cada una de ellas tenga que ser abordado en su contexto. Pero en este espectro autista caben todos y al caber todos, justamente podemos llegar antes con los apoyos. Antes eran grupos o diagnósticos mucho más restringidos y probablemente teníamos conciencia del autismo más severo. Hoy por hoy preferimos abrir ese abanico porque sabemos, sobre todo los niños que están en estas características más leves, que con una intervención precoz, intensiva, con una familia comprometida, con una sociedad apoyando, las perspectivas de una incorporación feliz a la vida de la sociedad, y yo no diría normal, porque quién es normal y quién no es normal, sino más bien neurotípico, es más fácil. Oye, a ver, partamos con pequeñas preguntas que a mí me llegaron cuando supieron que íbamos a conversar hoy día. Por una parte, ¿se puede prevenir? A ver, sabemos que en algunas de las causas de este trastorno, y quizás quiero hacer incluso un detalle más con respecto al nombre, hoy por hoy, como esto se incorpora como una condición, hay quienes dicen que ya no vamos a hablar más del trastorno del espectro autista, sino de la condición del espectro autista. Ahí estamos como justo en una transición de nomenclatura. Y lo mismo hoy que es el día que hacemos conciencia de esta condición. Históricamente todos nos vestíamos de azul, yo sigo vistiéndome de azul el día 2 de abril para mi hijo, también te veo
miren que está de azul, pero hoy como se aprecia como la neurodiversidad con más variedades, incluso los nuevos simbología incluyen todos los colores, para que todos se sientan parte. Desde el punto de vista de la prevención, sabemos que para que se provoque esta alteración del neurodesarrollo se tiene que dar una unión de factores genéticos en un momento muy particular del desarrollo. Entonces, hay algunos elementos que los estudios han mostrado, tanto de aspectos prenatales o perinatales, que son las cosas que suceden en ese momento tan vulnerable de nosotros como seres humanos, que es cuando estamos en formación, que pueden determinar que se manifiesten luego las características de esta condición del espectro autista. Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos en prevención de la salud materno-infantil, desde la perspectiva de, por ejemplo, evitar el alcohol en el embarazo, o por ejemplo, la exposición a algunos metales que históricamente podrían haber habido en el plomo, por ejemplo, que fue un tema en algún momento, esas cosas podrían influir, ¿ya? Así que una gestación saludable, una gestación no es que nos garantice que no va a suceder, porque aquí les digo que hay múltiples factores, pero sí sabemos, por ejemplo, que algunas infecciones en momentos determinados pueden estar influyendo. Así que todo lo que hagamos en prevención y en resguardo materno-fetal es importante. Oye, qué bueno, ya vamos a hablar a ver de los avances, si hay ciertos, no sé, investigaciones sobre ese tema, ¿no? De cuáles son aquellas cosas que habría que evitar. Ahora, cuéntame cuáles son los factores de riesgo, justamente. Tú hablaste Mira, algo ahí de sí, sí, un tema. el detalle, así como si yo tuviera que decir, ¿hay una causa de autismo? No, no lo sabemos. Lo que sí sabemos son factores que se han asociado poblacionalmente con un riesgo mayor. Desde esa perspectiva hay asociaciones que tienen que ver con aspectos vinculados, como decía, algunas infecciones connatales, infecciones que se pueden dar. La prematurez, por ejemplo, la prematurez puede estar involucrada. Algunos trastornos genéticos o algunas condiciones genéticas, por ejemplo, los niños y niñas con síndrome de Down tienen más riesgo de formar parte de la condición del espectro autista. El factor vinculado, digamos, al género, la masculino, es más frecuente el trastorno del espectro autista que en las niñitas. Eh, pero así que yo diga, mira, si uno hace esto, ¿se va a producir? No, un No, factor como claro. de causa y efecto no está establecido. Por supuesto que no. Oye, cuéntame un poquito, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo te diste cuenta tú? Ahora paso a ver las dos partes. ¿Cómo te diste cuenta tú que tu hijo tenía algún tipo de trastorno del espectro autista cuando era chiquitito, cuando tú lo empiezas a ver que no responde a algunas cosas? Cuéntame cómo son los patrones de conducta de un bebé que no ha podido ser diagnosticado, obviamente, todavía. Sí, yo voy a dar varias características, pero quiero hacer el punto de que yo menciono una característica no significa que si ustedes tienen un niño en casa con una característica, eso signifique que esto es un Ah, diagnóstico clínico en que se ven los contextos y se ven estas características vinculadas o que van progresando en el tiempo. Es sí, por importante supuesto. porque a veces uno se puede asustar. No, lo que ¿Qué pasa es cosas son que, las que a yo... ver, hay algunas mamás que nos deben estar viendo y que deben fijarse en pequeñas cosas. Es cierto que un bebé chiquito tiene ciertos controles muy regulares, ¿no? Pero hay lugares donde Ujú. las mamás tienen las guaguas y ya después no es que se olviden, pero les es muy difícil, les es muy lejos y a lo mejor de repente se dan cuenta cuando entran al colegio, te estoy exagerando a lo mejor, ¿no? Pero ¿cuáles serían aquellos puntos en los que uno tiene que tomar atención? Ya, voy a partir desde más chiquititos. Cuando son muy chiquititos pueden ser bebés demasiado tranquilos, bebés que incluso a uno le puede quedar la percepción que uno no sabe si responden o no a los ruidos. Muchas veces las familias lo primero que levantan es como, ¿estará escuchando bien? Y a veces eso hace que motive la consulta en mi área otorrinolaringológica. ¿Por qué? Porque pueden tener hiporrespuesta, o sea, una respuesta baja a estímulos sensoriales, o al revés, niños que se asustan mucho con ruidos que normalmente no debería ocurrir.
Puede ocurrir que en el contacto ocular el niño no mire directamente a la persona, como que no establezca un buen contacto ocular con él. Puede ocurrir que aparezcan movimientos que son, y que llaman mucho la atención, que se llaman estereotipias, que son movimientos con las manitos que no tienen sentido para quien lo observa, pero que pueden ser estimulantes desde lo sensorial para la persona que lo está determinando. Podemos ver niños con pataletas desproporcionadas en la magnitud y también en la forma como se calman. Son pataletas que no fácilmente se sale de ahí. Otra característica puede ser el caminar en punta de pie. Caminar en punta de pie tiene que ver con un tema sensorial que es muy marcado a veces en esos primeros, pero son niños que motormente van a estar bastante bien y que lo que más va a llamar la atención o una de las características más frecuentes es en el aspecto del lenguaje. Hay poca interacción, hay como poca percepción del otro. Yo puedo establecer una cierta comunicación y veo que no me mira o que no le llama la atención lo que yo hago para llamar su atención, o que si estamos compartiendo algo, por ejemplo, si yo pongo un auto sobre la mesa de la consulta y dejo que el auto caiga, no necesariamente mira hacia abajo donde cayó el auto, como que no hay una percepción de dos personas mirando un objeto de manera uniendo la experiencia. Podemos encontrarnos con dificultades en el lenguaje y definitivamente un niño que no habla después del año y medio, deberíamos levantar una banderita roja de ir a investigar qué está ocurriendo. Y pueden haber características diferentes en la forma en que los niños juegan. Por ejemplo, que les cueste el juego simbólico, que si yo le paso a una niña una muñeca y un biberón, no necesariamente haga la imitación de que va a alimentar, sino que juegue con la muñeca desde lo sensorial que esa muñeca ofrezca y juegue con el biberón, pero no se dé esa imitación espontánea. A los niños con espectro autista les cuesta la imitación, eso que es como natural del ser humano de imitar lo que el otro está haciendo, no necesariamente funciona, pero vuelvo a decir, todas estas características también podrían estar en un niño completamente normal o con un niño con temas sensoriales, y que esto no significa per se un diagnóstico, sino que el diagnóstico tiene que verlo un profesional en que reúna estas características y por sobre todo muchas veces que veamos cuál es la respuesta a la intervención. Si yo empodero a esa familia, le enseño formas de interacción, lo pongo en terapia, que es el tratamiento de esta condición, y no hay una velocidad de respuesta, esas señales más algunos test específicos pueden orientarnos a llegar a este diagnóstico. Entonces, muchas veces lo que nosotros hacemos es tener como diagnósticos operativos y ahí es preferible ser muy franco y decirle a esa familia, a esa mamá, a ese papá, a esa abuela, porque a veces están las abuelas involucradas o los cuidadores, y decir, mira, no estoy seguro y probablemente no hay un test, porque así es, que yo te diga, te haces este test y yo estoy segura que estás en la condición, sino que tengo estas señales. Te sugiero que empecemos a trabajar juntos y si en un tiempo más adelante ya se le pasa y se normalizan, fantástico. Pero lo que no puede ocurrir es que digamos, no, mira, si ese niño es regalón, no, sí, y buscar otras explicaciones que hacen que finalmente cuando establezcamos el diagnóstico ya estemos más avanzada en la evolución de ese niño y pueda ser más difícil darle las herramientas sociales para una incorporación feliz y adecuada a la sociedad. Bueno, justamente a eso quería llegar ahora, y es el tema de este tratamiento precoz, llamémosle, ¿no? ¿Cuándo empezaría? Como alrededor de los 2 años, cuando ya se supone que un cierto desarrollo, eh, no sé llamarle normal, porque lo mismo que decías tú, ¿no? Que es la normalidad y que no, pero más masificada en buenas cuentas, ¿no? Más habitual, sí. Más, más, sí, más En habitual, general, justamente. si hablamos de intervención precoz, ojalá antes del año y medio. En el mundo y en Chile también, porque hay programas de seguimiento, como muy bien comentabas tú, de los niños en el control del niño sano, normalmente a los 18 meses uno puede hacer algunos tests que son cuestionarios fáciles para el padre, en que están estas preguntas, ¿ya? Estas preguntas son orientadoras, no son diagnósticas, pero cuando estas preguntas nos muestran que hay alguna alerta, es ahí cuando debemos
hacer la derivación oportuna, esta derivación ajustada a la persona que va a ser la experta, justamente. Entonces, desde esa perspectiva, mira, les voy a leer algunas de las preguntas para que entiendan un poco lo que tendría que preguntar este Ya. pediatra a los 18 meses. Dice, por ejemplo, si usted señala algo al otro lado de la habitación, su hijo lo mira. Por ejemplo, si señala un juguete, un peluche, un animal, ¿el hijo mira junto con usted? Esa es una pregunta simple que un papá puede contestar. ¿Alguna vez se ha cuestionado usted mismo si su hijo es sordo? Lo que decía, esta percepción como que no escuchan, pero por otro lado a veces con algunos sonidos sobre reaccionan. ¿Hace su hijo movimientos inusuales con sus dedos cerca de sus ojos? Estas estereotipias que yo les contaba. O cuando el hijo quiere llamar su atención o cuando quiere solicitarle algo, ¿qué es lo que hace? Aquí nosotros distinguimos el apuntar con el dedo, en que si yo apunto un objeto, por ejemplo, quiero una galleta y yo apunto la galleta, yo espero que el otro siga mi dedo. Entonces hay una percepción de trabajo recíproco. Versus lo que hacen muchos niños o niñas de la condición del espectro autista, que agarran la mano del papá para ir a sacar la galleta. Así que un detalle tan sutil como el pointing, que es apuntar con el dedo, ya requiere una percepción de la interacción con el otro que no es tan frecuente en el trastorno del espectro autista. En buenas cuentas, la idea es saber si realmente conectó con uno, ¿no es cierto? Esa sería como claro, si tú muestras algo y él mira, o sea, obviamente está observando lo que tú le estás mostrando. Quiero ir a ver algunas otras preguntas que a mí me llegaron. ¿De Uh alguna -huh. manera afecta cuando ya el niño tiene esta condición, ¿no? Eh, ¿De alguna manera afecta, por ejemplo, la alimentación o el medio ambiente? Ya, ahí ha habido harta controversia en la historia. Como les contaba, yo llevo 20 años siguiendo el trastorno del espectro autista. En algún momento esto era un tema muy relevante. Hoy por hoy, ¿qué cosas sí sabemos? Sabemos que las personas con espectro autista tienen más frecuentemente temas gastrointestinales. Pueden tener alergias alimentarias, pueden tener intolerancias, más frecuencia de reflujo, diarrea crónica, constipación. Eso lo sabemos. Y por lo tanto, todas esas personas se benefician de intervenciones supervisadas por un equipo de salud en que muchas veces se pueden hacer ajustes de su alimentación, evitar algunos elementos que pueden estar haciendo estas intolerancias o cambiando la flora intestinal, que es muy relevante en la producción de elementos que pueden dar. Entonces, muchas veces los niños tienen estos problemas digestivos y el dolor derivado de estos problemas digestivos hace que sus sintomatologías sean muchísimo más marcadas, que los niños puedan dormir muy mal, que los niños puedan estar muy incómodos, que eso mismo los haga ser un poco más agresivos, porque yo les conté algunas características o síntomas como bonitos, por decirlo de alguna manera, o más o menos fáciles, pero acá también podemos tener auto o heteroagresión, podemos tener niños que se golpean contra una muralla, que se muerden sus manitos, como decía, algunas pataletas catastrofales, podemos tener situaciones que expongan a los niños a peligro por esta falta de percepción de la seguridad y pueden exponerse a perderse, a caerse, a ahogarse en una piscina, por ejemplo, en busca de esta percepción sensorial, porque también aquí es muy marcado todo lo que tiene que ver con los sentidos, los olores, el tacto, los elementos visuales. Esta forma de neurodiversidad a veces hace que ordenen las cosas de forma particular. Hay muchas fotos siempre en internet de niños con autismo ordenando filas eternas de autos, pero muchos niños lo hacen también. Entonces, por eso vuelvo a decir lo mismo, todo hay que verlo en este contexto. Tienden a ser repetitivos y rituales en sus formas de actuar, que siempre les guste una misma temática, un mismo libro, una misma canción, una misma forma. Yo con mi hijo he pasado entre vergüenzas y cosas divertidas. Por ejemplo, cuando vamos a un restaurante, siempre quiere sentarse a la misma mesa y a veces la mesa está ocupada y él se para, es gigante, ahora tiene 21 años, y como que para él es obvio que esa es su mesa. Entonces, a veces cosas tan sutiles como eso, que explicarle que es el mismo restaurante, pero que nos podemos sentar en otra mesa, en esta cabecita más rígida, no es tan fácil.
Claro. Y si lo pillamos en un mal día, he tenido situaciones bien bonitas en que las personas a veces se levantan y se cambian de mesa ellos, porque empatizan con que puede ser una situación, pero otras veces también lo he pasado muy mal. Por ejemplo, en la fila del aeropuerto, nuestro aeropuerto de Santiago tiene un plan para estas discapacidades invisibles, que eso está considerado el espectro autista dentro de ello, en otros países del mundo también, y dan facilidades, pero una persona al espectro autista le cuesta mucho algo que es pasivo, como la fila de personas esperando, más la ansiedad de lo que quieren, el avión, el tren, lo que sea que nos vayamos a subir, más esta cosa de estar muy próximos y todos como muy apretados. Entonces, para ellos algo tan simple como esperar en una fila puede ser tremendo. Entonces, a veces uno se salta la fila porque el guardia dice pase, porque lo reconoció o usamos un lanyard especial que tiene el aeropuerto de Santiago y otros aeropuertos del mundo y la gente se molesta porque como físicamente no se nota lo que tiene, dicen, ¡ay, qué patudo! No sé, debe tener pituto. Y uno dice, ¿por qué no ponerse los zapatos de que de verdad si le da una pataleta por la angustia de estar esperando, quizás que nadie se sube a ese avión porque la pataleta de verdad puede ser ultra catastrófica? Claro que sí, oye, pero es que bueno, son buenos entonces estas conversaciones para ir visibilizando esto. Yo no sabía, por ejemplo, que se podía usar algún tipo de distintivo, ¿no es cierto? Y que la gente empiece a conocer de qué se trata también este distintivo. Oye, una pregunta, ¿tiene de alguna manera alguna conexión? Tengo entendido que hay algunos estudios sobre ello, alguna conexión con respecto de una cierta fragilidad, algún tipo de trastorno genético. A ver, la genética ha ido mejorando mucho y hoy por hoy sabemos que estas enfermedades raras o poco frecuentes, Ujú. en la medida en que tenemos mejores test genéticas, las estamos caracterizando cada vez mejor. Antiguamente hacíamos test genéticos muy generales y muchas veces los niños y niñas con espectro autista no resultaban positivos, pero hoy que hemos ido afinando y que tenemos mejores capacidades y que son más asequibles además estos test genéticos, sabemos que más o menos un 30% ya encontramos la causa genética y yo creo que ese número solo va a ir aumentando en la medida en que podamos hacer mejores análisis, porque cuesta entender y a las familias les cuesta mucho. Yo veo muchas familias en mis consultas en que uno hace un montón, uno ve en el niño muchas características y muchas particularidades, pero hace un montón de estudios y todos los estudios son normales. Entonces, como que es difícil como papá decir, bueno, ¿por qué? Si todo me sale normal, está esta variación. Y yo creo que ahí hay que tener la humildad de entender que del cerebro humano no sabemos mucho todavía. Hay muchas áreas que tenemos que seguir investigando, pero que probablemente por el lado de la genética vamos a tener muchas de esas claves. Perfecto. Oye, y para ir terminando, porque se nos va el tiempo, yo creo que una de las controversias más importantes que siempre se ha hablado con respecto de este trastorno del espectro autista es si existe algún vínculo entre las vacunas, algún tipo de vacunas y esta condición. Ya, yo creo que la evidencia acumulada en el tiempo nos permite hoy con seguridad decir que no hay una relación entre el autismo y las vacunas. De hecho, la mejor forma de hacerlo explícito es que los niños se siguen vacunando y hoy por hoy no hay un cambio que uno diga, mira, cambiamos esto y cambió la cifra. Solo sabemos que el autismo aumenta producto muchas veces de que hacemos este diagnóstico mejor y en este diagnóstico con un espectro más amplio y que en aquellos países que hicieron cambios, por ejemplo, por esta sospecha de composiciones de las vacunas, el autismo siguió creciendo igual. Por lo tanto, sí yo pienso que como aquí nos falta saber un poco más y probablemente hay fenómenos inmunológicos, autoinmunes o de ese tipo de características, la vacuna puede ser un estrés que a veces se puede asociar temporalmente, pero que sea la causa, yo estoy categóricamente clara de que no son la causa del autismo. Oye, Marcela, ahora sí para terminar, es que me quedó una pregunta que yo la considero importante. Cuéntame, dentro del trastorno del espectro autista, ¿afecta a todos los niños por igual o hay razas, hay ciertas nacionalidades, hay ciertos lugares donde se da más esta condición? Hoy por hoy sabemos que está en todos lados, solo que en algunos lugares somos mejores para cuantificarlo, para contarlo, para llevar registro.
Como comentaba, hay algunas condiciones genéticas, como por ejemplo el síndrome Down, que sabemos que es más frecuente, son más frecuentes en niños que en niñas, pero esto es totalmente democrático. Sabemos que está en todas partes del mundo y que es un problema muy importante para nuestra sociedad, que tenemos que abordar de esa forma. Primero, valorando la neurodiversidad y valorando que personas que piensan, que sienten y que pueden aportar al mundo desde otra mirada van a ser importantes para nuestra sociedad futura. Y por otro lado, que de nosotros depende hacer esas oportunidades, porque la mejor forma de poder yo ayudar a mi hijo probablemente es estar haciendo un programa como este, en que estoy tratando de que la próxima vez, cuando alguien lo vea un poco enojado en el supermercado y me vea a mí, no crea, uy, esta mamá que tiene un hijo malcriado, sino que se acuerde de que podía ser que ese niño tenga un problema sensorial y que había un ruido fuerte en el supermercado que le dio esta crisis de ansiedad y de angustia y que yo necesito que se acerque a mí y me diga cómo te ayudo. Que probablemente va a ser algo así como llama a mi marido o anda a la fila a comprarme un chocolate, que con eso se le pasa, o cosas que son de sentido común, pero acordándose de que aquí puede a la base estar una familia que está haciendo un esfuerzo gigante para abordar algo que es difícil. Oye, cuéntame sobre tu hijo hoy día ya grande, un chico que ya a lo mejor debería estar en la universidad. Cuéntame cómo fue, así a grandes rasgos, obviamente, no quiero entrar en la intimidad de tu casa, pero cómo fue la crianza de un chico que ya hoy día tiene 21 años. Lo terrible, no sé, terrible, pero que uno piensa inmediatamente, bueno, ¿qué va a ser del futuro de él? A ver, en el caso mío, mi Benjamín, que es el nombre de mi hijo, ¿Ya? él tiene un autismo muy severo, él no es verbal, él se puede comunicar a través de un dispositivo de comunicación aumentativa que daría para un programa completo aparte, pero que es una linda herramienta que la sociedad también tiene que conocer. Ha sido muy desafiante, cada etapa ha tenido su desafío y ahí yo acompaño a la familia en que cuando son chiquititos, no dormir y adaptarlos a los sistemas escolares es el gran desafío. Probablemente ya luego en la adolescencia, las hormonas, eso también trae sus desafíos tremendos. Hoy por hoy es un regalón gigante porque mi 1,90 m que tratamos de darle herramientas de independencia y todo lo que hacemos es para que él pueda tener una vida feliz, autónoma, de la mejor forma, pero entendiendo que probablemente va a necesitar ayuda sustantiva el resto del tiempo. Y ahí preparar a los hermanos, apoyarnos con redes de otros padres, eh, aprender de la sociedad en otros países como de oportunidades laborales que se pueden abrir, crear todas estas fundaciones que por suerte en Chile también han ido creando y cambiar políticas públicas como la ley de autismo que está en trámite, está trabajándose, pero todavía en la implementación hay algunos detalles que tenemos que ir ajustando, pero obviamente es muy bueno ya que nuestro país quiera reconocernos como un ser que requiere una mirada distinta, como en la pandemia, que por ejemplo tenían permiso para salir cuando el resto no. Bueno, ahí les diría, otra cosa es con zapatos, de estar en una casa con un niño que salir puede ser la forma en que se calme y que en realidad no significaba ningún peligro para la sociedad que él fuera a dar una vuelta a la manzana. Por supuesto que sí. Oye, yo creo que eso de las políticas públicas y que la ley del autismo, como dices tú, faltan a lo mejor algunas cosas que visibilizar, que trabajar, pero que para que se trabaje en ello, ¿no? Muchas gracias, doctora, por haber estado hoy día con nosotros. No, muchas gracias por darme la oportunidad de ser la voz de los que no pueden hablar. Así Oye, que vamos a hablar después de ese dispositivo. Me interesó muchísimo saber del tema. encantada cuando digan. Le damos las gracias a la doctora Marcela Castillo, decana de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, por haber estado hoy día con nosotros hablando sobre autismo, aprovechando un poquito de hablar de visibilizar sobre esta condición. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.